Bien, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra estuvo basado 100% en hacer la voluntad del Padre, en mostrar su gloria y su poder y en hacer obras de misericordia. Para esto tuvo que enfrentarse a la dureza del corazón del hombre. Aún hoy por hoy tiene que enfrentarse a ello. Esa dureza del corazón incluye o incluía incredulidad, desprecios, calumnias, ceguera espiritual, entre otras. Poner en tela de juicio los milagros del Señor Jesucristo era ridículo, así como los argumentos que levantaban en su contra con el tal de desvirtuarlos. Lo que sí era evidente es que los argumentos de sus detractores eran solo simples palabrerías, mientras que los del Señor Jesucristo eran hechos palpables, eran hechos visibles, cumpliendo así con el propósito de Dios. Dicho esto, quiero compartir con ustedes un mensaje basado en uno de los milagros creacionales del Señor Jesucristo, que causó mucho revuelo e impacto. He titulado este mensaje, Ve aunque no veas. Ve aunque no veas. Estoy segura que si tuviéramos la oportunidad de testificar de algo que Dios haya hecho en nuestras vidas, muchos tendríamos algo que decir, algo que testificar, un milagro. Piense por un momento en ello, algo que Dios haya hecho en su vida. Esas son las obras que Dios usa para darnos y acrecentar nuestra fe, pero también para testificar de ellas. Basado en esto, quiero entonces relacionar mi mensaje con San Juan, capítulo 9. Inicialmente vamos a leer los versículos del 1 al 3 y dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Basada en esta lectura vamos a compartir 3 punticos con el fin de alimentar una vez nuestra fe, con el propósito de alimentar nuestra fe a través de vivencias cotidianas. Primero, yo les pido que por favor nos metamos en la historia, que nos imaginemos que nosotros estamos alrededor de lo que está ocurriendo en ese momento y que estamos escuchando y estamos viendo lo que está ocurriendo. El primer punto es, este hombre experimentó un encuentro inesperado. Entonces imaginémonos por un momento, está sentado, tal vez tiene su brazo extendido, está mendigando, está pidiendo que le den algo. Jesús venía de acabar de confrontar a la multitud, acababa de tener una confrontación donde les había dicho que ellos eran hijos de Satanás, que ellos eran hijos del diablo, porque las cosas del diablo hacían, y le había tocado salir prácticamente a escondidas y huyó de la multitud. Y huyendo de la multitud se encuentra con este hombre ciego. A mí me pareció maravilloso todo lo que leí, lo que escudriñé, lo que escuché, me pareció muy hermoso. Y se encuentra con este hombre y de repente se queda mirándolo, se detuvo, centró su mirada en él. Dice la escritura que fue Jesús quien lo vio, fue Jesús quien se detuvo a mirarlo, a prestar su atención en él. Viéndolo sus discípulos, de repente sintieron la necesidad de responder un interrogante del que hacía tiempo estaba en sus mentes. Y entonces le hacen la pregunta, ¿quién pecó? Estando ahí en la historia, imaginándonos en la historia, hubo algo que llamó la atención de este hombre que estaba ahí mendigando. Y fue que mencionaron su condición, ¿cierto? Los discípulos hicieron una pregunta, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Eso tuvo que haber llamado la atención de este hombre. Tuvo que de inmediato prestar atención porque iban a hablar de él. Dice que para la época, en la cultura judía, era común relacionar el sufrimiento y la calamidad con el pecado. Entonces, por eso los discípulos le hicieron esa pregunta. Sin embargo, nos encontramos con un Jesús contracultura, que lo menos que le interesaba en ese momento era resolver el interrogante de quienes le rodeaban. Más bien, botando al piso sus teorías y sus pensamientos, usó la condición de este hombre para dar una lección de fe a sus discípulos y continuar cumpliendo con el propósito de Dios. Este hombre representa nuestra condición. Sin Dios vivíamos en tinieblas, alejados de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios vio nuestra ceguera espiritual. Se fijó en nosotros. Fueron muchas las veces que Dios nos tocó la puerta y nos hizo el llamado para sacarnos de esa ceguera en la que nos encontrábamos. Y hoy, para la gloria de Dios, estamos aquí recibiendo su palabra. Quizás allá en tu casa estás escuchando este mensaje, estás en este culto porque quizás un familiar que viene a la iglesia lo puso y tú estás ahí de expectante, tal vez sin querer, queriendo, estás escuchando este mensaje. Eso significa que Dios está tocando otra vez a tu corazón, está hablando nuevamente a tu vida para que le abras tu corazón, para que rindas tu vida al Señor. Hoy nuevamente Dios te está llamando. Ven a Él, ábrele la puerta de tu vida, ábrele la puerta de tu corazón. Él te quiere salvar, Él quiere quitar esa ceguera espiritual, quiere traer paz en medio de los problemas, en medio de las dificultades, quiere obrar un milagro creador en tu vida. Continuemos con los versículos del 6 al 8 para pasar al segundo punto. Dice el versículo 6: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Continuemos en la historia. Recordemos que este hombre está ahí sentado y hubo algo que llamó su atención y fue que mencionaron su condición. El segundo punto es: había un silencio expectante. Ese hombre escucha, con claridad puede escuchar lo que los transeúntes hablan a su alrededor. Y en el relato no encontramos en ninguna parte que él hubiera intervenido, que él hubiera dicho algo. Bien podía decir: bueno, por favor, no me juzguen, ¿por qué me critican? ¿Por qué hablan lo que no saben? Que si mi familia, que si yo pequé. Bien lo hubiera podido decir. O también hubiera podido decir: no, hágame el favor y me respetan, no me cojan como tema de conversación, yo estoy aquí quietecito, yo no me estoy metiendo con nadie. En ningún lugar se escucha o se ve que él haya intervenido. Él guardó un silencio expectante. Lo que este hombre sufría se conoce hoy por hoy como una enfermedad congénita, que consiste en que el bebé se forma sin una parte de su cuerpo o nace con una malformación en ella. Lo que el Señor Jesucristo hizo por este hombre, nadie más lo podía hacer, ni siquiera la misma religión. Se fijó en él, como se fijó en ti y en mí, para hacer un milagro creador. Y como se quiere fijar en ti que nos estás escuchando en este momento, ahí en tu casa, para obrar en tu vida. Dice que lo hizo porque tuvo misericordia de él, pero también para mostrar la gloria y el poder de Dios. Y ante todo esto, este hombre guardaba completo silencio. Fue enviado al Siloé.
este mensaje, de verdad que cada palabra, cada situación, cada frase tiene un mensaje profundo, tiene muchas cosas hermosas que lamentablemente el tiempo no nos da. Sin embargo, en el relato dice que fue enviado al Siloé. Ni las aguas del estanque, ni el barro en sí tenían algún poder sobrenatural curativo. El verdadero milagro se dio cuando él en fe obedeció yendo a lavarse allí. Seguramente sorprendido por todo lo que había presenciado y escuchado, pero también con una gran expectativa en su camino hacia Siloé. Y entonces pensemos por un momento, sigamos ahí, imaginémonos ese hombre cuando inició su camino. Yo me imaginaba y yo decía que este hombre pensaba, pero ¿qué fue todo esto? ¿Qué fue lo que yo escuché? ¿Qué irá a pasar? ¿A qué horas iré a llegar? Yo supongo que ese hombre tenía muchos interrogantes y se hablaba para sí muchas cosas. Y entonces él emprendió su viaje hacia Siloé. El tercer punto dice, fue aún sin ver. El versículo 11 nos dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Eso es hermoso, eso es maravilloso y es lo que de pronto los que ya llevamos un poquito de recorrido en el camino del Señor, Dios nos guió a hacerlo. Nosotros todavía no habíamos recibido bendiciones de Dios, todavía quizás no habíamos visto su gloria y su poder en algunos casos, de pronto otros sí, pero iniciamos una marcha en el camino del Señor y en esa marcha empezamos a ver cómo Dios se glorificaba en cada una de nuestras vidas, cómo Dios empezaba a abrirnos camino, cómo Dios empezaba a derramar bendiciones, cómo Dios empezaba a obrar en nuestra familia y cada cosa fue la que nos hizo que cada vez nosotros fuéramos abriendo más y más y más nuestros ojos y enamorándonos más de nuestro Dios. Y aquí vamos en esa marcha como lo hizo este hombre, empezó una marcha con muchas expectativas dentro de él. El hecho de que tuviera que desplazarse hacia ese lugar, dice acá, sirvió para dejar por sentado, escrito y como evidencia su actitud y su fe. Porque quizás pudo haber dicho, no, pero qué necesidad tengo de ir hasta por allá, me puede sanar aquí mismo. O como vimos, como hay otro ejemplo en la palabra del Señor de un hombre que se enojó porque lo enviaron a lavarse 7 veces en un río. No, este hombre tuvo una actitud humilde, una actitud de fe y en fe se fue a lavarse al Siloé. La sanidad pudo haberse efectuado de inmediato, sin embargo se dio una vez obedeció cuando fue a lavarse a Siloé. Con todo esto, yo quiero contarles para testificar un testimonio en nuestras vidas, en mi hogar, en mi familia. A raíz del terremoto del 2001, nosotros con mi esposo no éramos nada, no éramos nadie, ni siquiera estábamos caminando en los caminos del Señor, pero no había una entrega real como tiene que ser, como debe ser. Ocurrió este terremoto y para la gloria de Dios nosotros no sufrimos, no padecimos absolutamente nada. Vivíamos de arrimados en una casa y por esa razón, por lo del terremoto, nos tocó desocupar e irnos a vivir de arrimados a la casa donde mi suegra. Llegamos allí a esa casa después del terremoto unos 3 o 4 meses más adelante. Llegaron a hacer un censo al barrio donde vivíamos. Nadie sabía para qué era, de qué se trataba, nadie sabía nada. En ese censo fui yo, estando en casa ajena, porque la casa era de mi suegra, fui yo la que recibí las personas que estaban haciendo el censo y yo di todos los datos míos y de mi esposo. Pasado un tiempo, aproximadamente unos mes y 20 días, llegó la noticia de que ese censo
era para sacar esas personas de ese barrio y darles casa nueva. Santo Dios, el problema en el que nos metimos, porque como no sabíamos, los que quedamos como titulares de la casa fuimos mi esposo y yo, sin saberlo. Dios sabe que no. Sin embargo, durante todo el proceso para sacar a las personas de allí, para volver a hacer un nuevo censo, ocurrieron muchas cosas. Y entonces, dentro de las cosas que ocurrieron, salió un decreto, fue el único que salió, y la persona que autorizó ese decreto fue retirada de su trabajo por haber firmado ese decreto. Y es que los hijos de los propietarios que tuvieran familia independiente tenían derecho a una vivienda independiente. Ahí llegó la bendición nuestra, porque nosotros no teníamos nada. Siempre vivíamos de arrimados, donde mi mamá o donde mi suegra. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando salió ese decreto, ya veníamos nosotros a la iglesia, y de corazón les digo, amados hermanos, que yo fui y me arrodillé. Y allá de rodillas yo le hice 2 promesas al Señor. La primera fue que yo no iba a decir mentiras, que cualquier cosa que nos preguntaran, yo siempre iba a decir la verdad. Y la segunda promesa fue que si eso se daba y que si nosotros salíamos favorecidos con una casa, yo me iba a parar en este lugar y iba a dar ese testimonio de que salimos bendecidos y favorecidos con una casa. Fueron 3 años y medio de procesos, de problemas. Nos echaron de esa casa con el fin de que no recibiéramos la bendición. Sin embargo, para la gloria de Dios permanecimos fieles y luchamos y luchamos. Y el 20 de julio del 2003 recibimos la casa. Una casa únicamente para mi esposo, para mí y nuestra hija mayor en ese entonces. Y mi esposo se sentaba en la cama cuando llegamos con todas nuestras cosas, y mirábamos hacia las paredes y no lo podíamos creer, que esa casa era nuestra, era propia. No tuvimos que dar un solo peso, no tuvimos que dar cuotas en el banco, no la tuvimos que seguir pagando. Fue un regalo de Dios a través de todas estas circunstancias que ocurrieron. Hoy yo le estoy cumpliendo esa segunda promesa al Señor después de casi 20 años, porque así como lo hizo con este hombre que no tenía nada, sus órbitas, donde tenía sus órbitas no estaba, y el Señor hizo lodo y untó sus ojos y con ello creó, hizo un milagro creativo. Así mismo lo hizo con nosotros y así lo quiere hacer contigo. Así lo quiere hacer, quiere crear de tu familia, de ese hijo que está de pronto perdido, de ese esposo, esa esposa. Dios quiere hacer algo nuevo en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Tienes que creerle, tienes que caminar en fe, en obediencia, así como lo hizo este hombre, con una actitud como debe ser delante de Dios, obedeciendo sus estatutos, permaneciendo en fidelidad, y Dios se va a glorificar y tú vas a poder testificar, así como hoy yo lo puedo hacer y muchas personas lo pueden hacer. Los invito a que le crean a Dios y a que caminen en fe y en obediencia al Señor. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones para nuestras vidas a través de este mensaje? Como este hombre, también nosotros experimentamos un milagro inesperado, un encuentro inesperado, perdón. Recordemos que la salvación es el primer milagro para nuestras vidas. Él nos sacó de tinieblas a su luz, pero esa luz es para que la reflejemos, no es para que la escondamos. Es para que se la mostremos a nuestra familia primeramente, a los que están a nuestro alrededor. Testifiquemos y radiemos esa luz que Dios ha puesto en nuestras vidas. Segundo, este hombre literalmente pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Literalmente lo pudo decir y lo pudo testificar. Recordemos que no fue el barro, ni fueron las aguas del estanque, fue su fe en Jesús lo que hizo que se diera, y la obediencia al mandato del Señor: ve a lavarte al estanque.
Tercera aplicación: como el Señor Jesús cumplió con los propósitos de Dios, también nosotros debemos hacer lo que hizo este hombre. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Adórale con tu vida a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la preocupación. Adóralo, adóralo. ¿Necesitas un milagro? ¿Tienes peticiones, necesidades, sueños por cumplir? Camina aun cuando no lo veas, y en ese caminar sé obediente a su palabra, y entonces Dios se glorificará en tu vida, en tu familia, en tu circunstancia, en la necesidad. Dios hará, Dios hará. Amén. Oremos. Señor, te bendecimos, te honramos. Eres todopoderoso, eres grande, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo, Señor. Tu palabra dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, mas a nuestra diestra no llegará. Y si cayeres, Señor, tú traerás la paz, tú nos reconfortarás, tú nos alientas, tú eres nuestro escudo, nuestro sustento, nuestro ayudador. Acrecienta nuestra fe, Señor. Ayúdanos cada día a tener nuestra fe puesta en ti, nuestra mirada puesta en ti, creyendo y confiando que tú obras para bien, aunque en el momento no lo veamos. Tú te glorificas y te manifiestas poderosamente en medio de tu pueblo, Señor. Te bendecimos en esta noche. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo te ruego que tú obres en cada una de sus vidas, de sus corazones, que tú traigas tu paz, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz sobrenatural que inunda nuestros corazones. Llena sus vidas, Señor. Ministrales con tu Santo Espíritu. Fortalece al que está débil, levanta al que está caído, Señor. Muestra tu gloria y tu poder como lo has hecho a través de la historia, mi Dios. Te bendecimos en esta noche, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.